Vamos a ver ya lo bonito de la bioquímica. Bien, la unidad 3, jóvenes, se denomina bioenergética y metabolismo. Es como una base fundamental para que nosotros iniciemos con las diferentes rutas metabólicas, ¿verdad? Que hay que considerar tanto en animales, en plantas, obviamente en el humano, a veces en los microorganismos y en algunos agentes que están familiarizados con la bioquímica, que no son vivos, pero que causan patologías, como ocurre con los virus y los priones. Nosotros ya tenemos algunas bases, algunas ideas sobre lo que es la bioenergética y el metabolismo. Yo sé que si nosotros buscamos bioenergética en el buscador de las redes, en el internet, ¿verdad? Me va a decir cuestiones relacionadas a la energía de la vida, energía vital, procesos mentales, psicológicos, pero no es eso lo que es bioenergética como tal en bioquímica, sino que aquí pues está emparentado con la física y con la química, con las leyes de la termodinámica, lo que es el trabajo, la energía y algunos tipos, en este caso, de energía, cómo ocurren los cambios en los seres vivos. ¿Verdad? Ya vimos que vamos a tener catalizadores biológicos, que son las enzimas, que van a permitir la aceleración de la velocidad de las reacciones que ocurren en estos organismos, llámese en términos ecológicos autótrofos, heterótrofos o desintegradores, que son los hongos y las bacterias, ¿verdad? Y también ya tenemos ideas sobre lo que es el metabolismo, que no es más que la suma de los procesos físicos, químicos que ocurren en la célula, mediante los cuales ésta utiliza y transforma la energía, ¿verdad? Para diferentes procesos. Ya nosotros tenemos que tener ideas quién es la moneda energética, que es el ATP o el famoso trifosfato de adenosina, pero para que se dé esa fosforilación, que es la conversión de ATP, se requieren de reactivos, se requieren de otras estructuras, se requiere de transportadores, ¿verdad? Hay que ubicarnos en qué parte de la célula es la que nosotros tendríamos que considerar o que revisar. Por ejemplo, si yo hablo, como aquí ya nosotros hablamos de energía, nosotros nos vamos a centrar en una estructura celular, ¿verdad? Yo creo que entienden que es la mitocondria. Y en los organismos primitivos o procariontes vamos a tener, ¿verdad? Estructuras que van a ser las veces de este organelo, ¿verdad? Porque la célula procarionte también realiza cambios, realiza procesos. Tal vez la eficiencia energética no es la misma, pero siempre va a ocurrir ganancia de ATP, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos a ver dos grandes eventos, los que nosotros conocemos como fotosíntesis o síntesis de carbohidratos y la respiración celular, que puede ser anaerobia o aerobia, ¿verdad? Ahora, eso es lo que nos han dicho. Sin embargo, las rutas no tienen un orden lógico, ¿verdad? Por lo menos no en respiración. En fotosíntesis sí, ¿verdad? Porque si yo hablo de fotosíntesis, primero hablo fase clara y luego va una fase oscura. En cambio, en la respiración celular no va en ese orden que nos han dicho tradicionalmente. Nos dicen primero glucólisis, luego el ciclo de Krebs, luego la cadena respiratoria y por último la fosforilación oxidativa. Fíjense que no es así. Nosotros acá, por ejemplo, el lunes vamos a ver las dos primeras rutas, que son la cadena transportadora de electrones y la fosforilación. O sea que para poder entender el proceso de la glucólisis o la descomposición o la introducción de la glucosa a la célula, yo debo de saber cómo se da ese intercambio de energía o descomposición o asimilación de esos nutrientes, ¿verdad? Debo de ver primero
el CTE y el fosfo, que es lo que estamos mencionando. ¿Qué es lo que tenemos en el primer diaporama? Tenemos que hay una energía, ¿verdad? Radiante, una energía solar, ¿verdad? Que es llevada a cabo en un proceso de transformación, ¿verdad? Recordemos las leyes de la termodinámica. Los autótrofos, que son las plantas, ¿verdad? Tienen estructuras, en este caso orgánicas, que sería la hoja, ¿verdad? En la hoja específicamente en el cloroplasto, más específicamente en el tilacoide, bueno, etcétera, etcétera. Y este va a sufrir cambios, transformaciones, y va a pasar a los heterótrofos, que son los animales y todos los otros organismos, ¿verdad? Como los hongos, y otros por ahí, algunos tipos de protozoarios, ¿verdad? Y luego esa energía, si ustedes se fijan, es un ciclo porque regresa nuevamente al entorno. En esa liberación, en esa transformación de materia y energía, va a haber liberación. En este caso es a través del calor. Eso regresa otra vez al ambiente como parte, ¿verdad?, de los ciclos biogeoquímicos. Bien. ¿Cuáles son los objetivos? Ahí yo lo consideré, incluso lo puse tomado del libro de la bioquímica de Harper, la edición 30. ¿Cuáles son? Ahí están, sencillos: enunciar las leyes de la termodinámica y cómo éstas se aplican a los sistemas biológicos, explicar qué significan los términos energía libre, entropía, entalpía, exergónico, entergónico. Bueno, hay otras, pero yo entendería que parte de esos objetivos solo los vamos a corroborar con la información que ya ustedes tienen, porque aquí yo solo la estoy complementando, ¿verdad? Porque yo ya el día lunes necesito entrar con las primeras dos rutas, porque son como 30 rutas que hay que ver, de 30 a 40, y pues el ciclo no me va a alcanzar, ¿verdad? Se supone que en la cuarta semana yo tendría que haber entrado ya con las rutas. Si no me equivoco, llevamos 2, 3, 4. O sea, sí, llevo una semana, como dicen, de retraso, aunque se oye mal, ¿verdad? Pero ya tendría que haber entrado con las rutas. Bien. ¿Qué necesito que recuerden o hay que tomar en cuenta en la unidad? Vamos a tener aspectos químicos y aspectos físicos. Los físicos que necesito que recuerden es la cinética química y la termodinámica. En la cinética química ya nosotros vimos enzimas, vimos que hay una velocidad de reacción, que hay una energía de activación, ¿verdad? Que hay catalizadores, que son las enzimas, que tienen ciertas propiedades, que tienen ciertas características, y que a diferencia de los catalizadores químicos no se consumen en el proceso. Con respecto a la termodinámica, pues hay que recordar, ¿verdad?, qué dice la primera ley, qué dice la segunda. Aquí requiero de la participación de ustedes. Yo sé que Kelvin es el que va a exponer, pero no sé si me ayuda con la primera ley. No sé si se acuerda, Kelvin. No sé, Kelvin, si me Hola, ayuda. hola. Dime, ¿qué quiere, de qué se trata la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica. Uh-huh. O No, alguien, vaya, no no sé, sé si cualquiera. es que Ajá. la materia no se crea ni se destruye, solo se La, transforma. sí, por ahí es la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y la segunda, Marvin Enrique. Veamos, Marvin, ya hoy con una vez que los vi, ya más o menos me ubiqué donde se ubicaron en la práctica, ya más o menos me doy con algunos 2 que 3 nombres. Marvin Enrique, ¿qué dice la segunda ley? No recuerdo bien si es la de la entropía, creo. Sí, correcto, pero ¿qué dice el enunciado? Ay, así no lo recuerdo. ¿Quién me ayuda?
A ver, Johnny. La segunda ley dice que la cantidad de entropía en el universo siempre va a ir aumentándose. ¿Qué más? Solo esa parte me sé de la ley. Vale. En la segunda ley lo que establece es que siempre que hay transformaciones de energía en el entorno, va a existir una tendencia a perderse en forma de calor. Cuando ustedes cursen, o ahorita, no sé, están llevando ecología, los de profesorados, creo, van a ver eso, ¿verdad? Van a ver de que la segunda ley se aplica con la ley del diezmo, la ley del 10%. Esa energía se absorbe, hay un porcentaje, por eso se habla del 10% o la ley del diezmo. Esa energía, cuando hay transformación, se pierde y se pierde en forma de calor. Eso es importante conocerlo. La energía va de productor a consumidor y consumidor a descomponedor. En los consumidores, pues vamos a tener primarios, secundarios, terciarios, no nos metemos en eso, ¿verdad? Pero eso es importante y se resume con el concepto de entropía, ¿verdad? Ahí también yo necesito que recuerden que es la energía, que no es más que la capacidad de realizar un trabajo. Es importante que ustedes recuerden cuando una reacción es exergónica y cuando es endergónica. También cuando una reacción es exotérmica y endotérmica. No me voy a detener, ¿verdad? Ya lo deben de saber, si no, pues lo van a revisar en los libros. Yo todavía no los he mandado a leer capítulos, ya la otra semana sí, además de la clase que yo suba y el video de la conferencia o la charla que les doy, van a ir a leer el capítulo de un libro, ¿verdad? Ya les va a costar un poquito más. Bueno, eso era por la parte físico-química. Y en la química nos interesan las interacciones atómicas, los tipos de enlace y la estructura. Aquí usted debe de recordar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en la mitocondria, debe de saber en qué parte de la mitocondria vamos a tener, por ejemplo, la ATP sintasa. ¿A dónde va a estar, por ejemplo, la glucosa? En qué nivel de la célula? Si es que entró el piruvato, el lactato, el malato, ¿verdad? Y tienen que recordar, por ejemplo, si es una interacción, bueno, el tipo de enlace, si es covalente, si es iónico, si es un catión, si es un anión, porque eso le va a permitir interpretar las rutas metabólicas. Así usted va a saber cuál es el sentido de la reacción, si es reversible o si solo es irreversible, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que ir manejando poco a poco, ¿verdad? Bueno, ahí aparecen ciertos procesos. La bioenergética o termodinámica bioquímica es el estudio de los cambios de energía que acompañan las reacciones bioquímicas. Los sistemas biológicos, o sea, nosotros nos vamos a considerar como un sistema. Son en esencia isotérmicos y usan energía química para impulsar procesos vivos o procesos biológicos. Vamos a tener el ATP como moneda energética. ¿Qué es metabolismo? Ya lo había mencionado. La clave es la ruta metabólica. ¿Qué es una ruta? Es una serie ordenada de pasos, ¿verdad? Que ocurren en un organismo y que son catalizados o llevados a cabo por moléculas proteicas, que son las que conocemos como enzimas, y vamos a tener intermediarios que son los metabolitos. Por ejemplo, la acetilcoenzima es un metabolito intermediario en la mayoría de los procesos. Ese es un ejemplo de una ruta metabólica. Miren, ya cuando veamos esto se lo tiene que aprender. En biología, chivo, ¿verdad? Solo nos dijeron, la glucosa se descompone en piruvato, en lactato y hasta ahí. Eso era un juego. Ahora la bioquímica me está diciendo que la glucosa está
en el citoplasma, pero que hay una molécula que es el reconocedor o la señal que va a permitir que ésta pase al interior de la célula a través de la membrana, y va a haber una enzima ahí que la va a descomponer en glucosa 6-fosfato, etcétera, ¿verdad? Por la enzima fosfoglucoisomerasa. Luego va a llegar hasta 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué piruvato? Porque son, bueno, piruvato dice 2 porque tiene 3 átomos de carbono y la glucosa tiene 6. Y tenemos que cumplir la ley de la conservación de la energía. O sea, vamos a tener igual cantidad de reactivos que de productos, y si no, pues hay que balancear esa ecuación. ¿Qué es una ruta metabólica? Ahí está dicho de otra forma. Es la sucesión de reacciones químicas que conducen de un sustrato inicial a uno o varios productos. Por ejemplo, cuando descomponemos la glucosa, yo sé que ustedes saben que glucosa en presencia de oxígeno me produce CO2, me produce agua y me produce ATP. ¿Quién recuerda cuántas moléculas de ATP se forman por cada mol de glucosa que entra a la célula? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántas moléculas de ATP entran? Perdón, ¿cuántas se producen al final de la reacción? O sea, a nosotros nos dijeron CO2, agua, flechita, ¿verdad? Perdón, glucosa más oxígeno, flechita, CO2, agua más ATP. ¿Cuántos ATP son? ¿Serán 2? ¿Serán 4? ¿Serán 12? 2 creo que son, Lick. ¿O serán 38? ¿Cuántos? Creo que son 2. No, son muy poquitos. Usemos la lógica. No pueden ser tan pocos porque la descomposición de la glucosa es completa. En los organismos procariontes o en los primitivos va a ser incompleta y solo me produce 2 en neto, ¿verdad? Porque en la respiración anaerobia y en la fermentación me produce 4, pero se gastaron 2, entonces me quedan 2 netos. Pero en la aerobia son 38 ATP. Eso es lo que nos explicaron, ¿verdad? Dime, ibas a decir algo, Kelvin. De 30 a 32, si no me equivoco. ¿Cómo? De 30 a 32, más o menos. No recuerdo. Son 38. Son 38. Nosotros vamos a visualizar, ¿verdad? En 2 semanas usted va a ver cómo llegaron esos 38, porque en biología solo nos dijeron se convierte en CO2, agua y ATP. Aquí en bioquímica vamos a ver ruta por ruta. Para llegar de glucosa a piruvato, ¿verdad? Ahí miren cuántas reacciones hay, cuántas enzimas, ¿verdad? Y nos tenemos que ubicar como que si la ciudad, la célula fuera una ciudad, y la muralla de esa ciudad o los muros son como una membrana. Todo lo que es el cuerpo de la ciudad, ¿verdad? Y todo eso, los centros comerciales y todo eso, es como que si fuera el citoplasma. Y la capital o la parroquia, como le quieran llamar, o el centro va a ser, en este caso, el núcleo. Pero para llegar ahí, al movernos, ¿verdad? Tenemos que ir por partes, ¿verdad? Entonces, aquí en bioquímica no me pide el estudio de la membrana, porque para eso van a llevar fisiología. Pero nosotros vamos a ir en ese camino. Ahorita nosotros estamos afuera de la ciudad, o sea, estamos afuera de la célula, estamos estudiando todo lo que ocurre en el exterior. Después vamos entrando al citoplasma y vamos a ver los organelos, pero las reacciones químicas que ocurren, quién lo transporta, y vamos a llegar al final del ciclo, al núcleo. O sea, vamos a ir caminando a esa ciudad por partes, y ahí tiene que ser bien inteligente cómo va a estudiar y qué es lo que me va a preguntar, porque yo los voy a mandar a leer el capítulo y en la clase usted me va a decir, mire, no entendí, o explíqueme qué quiere decir la ruta de las pentosas fosfato, o por qué el gliceraldehído es el primer carbohidrato que se formó en la planta, por qué las
crasuláceas tienen un metabolismo que se llama CAM, porque algunas lo hacen de noche, porque otras tienen los estómagos cerrados, abiertos, etcétera. Y ahí es donde empezamos, como decimos, a jugar con la bioquímica. Repaso, catabolismo y anabolismo. Diferencias, catabolismo es descomposición de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Anabolismo es síntesis de macromoléculas a partir de moléculas más pequeñas que normalmente llamamos precursores. Y aquí venimos, ¿verdad? Con célula. Aquí pues es lo que venimos. Miren, nosotros estamos afuera de la célula y lo que vamos a hacer es mover esas biomoléculas hasta metabolitos porque nuestro objetivo es sintetizar, elaborar, ¿verdad? Almacenar, ¿verdad? Etcétera. Energía. Para eso vamos a tener transportadores, ¿verdad? Vamos a tener coenzimas encargadas de aceptar la energía y luego cederla a otra hasta llegar al último aceptor de electrones, en este caso en la cadena, que es el oxígeno. Porque lo que les digo, nosotros ahorita nos estamos ubicando en prácticamente en la mitocondria, ¿verdad? Pero que si estamos hablando de una bacteria, nos vamos a ubicar en el citoplasma, porque la bacteria no tiene mitocondria, ni tiene cloroplasto. Después, cuando entremos a las rutas, van a entender qué estructuras tienen en lugar de, porque si yo les digo, mire, la bacteria hace fotosíntesis, pero uno de ustedes me puede decir, bueno, pero si no tiene cloroplasto, ¿cómo lo hace? Pues va a tener, ¿verdad? En la membrana va a tener una especie de lamela o estructura cuasi equivalente donde va a tener los cloroplastos y la función la va a tener que retomar otra, ¿verdad? Pero no nos adelantemos. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? Obtener energía química en forma de ATP. Otra, convertir moléculas nutrientes en moléculas celulares. Polimerizar precursores. ¿Quiénes son los precursores? La glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, perdón, los nucleótidos, etcétera. Ustedes aquí ya tienen que saber qué es un polímero, qué es un monómero, qué es un precursor, qué es un bloque de construcción, ¿verdad? Luego me dice sintetizar y degradar biomoléculas en funciones especializadas. Esto ya es en fisiología, ya vamos a ver. Bueno, si yo doy la fisiología animal, ¿verdad? O Vilma, no sé quién la da, la va a dar. Vamos a revisar hormonas y los neurotransmisores, la dopamina, la epinefrina, la noradrenalina, bueno, esas situaciones, ¿verdad? La histamina, cuando estamos en lucha, escape, nerviosos, neuróticos, bueno, y otras cosas, ¿verdad? Eufóricos o alegres, hay sustancias que permiten que esto se mueva y aumente. ¿Qué características tiene? La revisa después. Tenemos otro diaporama. ¿Cuáles son las fuentes de carbono y energía? Ya habíamos mencionado, la energía, ¿verdad? Proviene de una fuente que es el sol. Esta pasa a través, ¿verdad? De ciertos eventos a los autótrofos y de los autótrofos a los heterótrofos. ¿Cuáles son esas moléculas que son combustibles? Los polisacáridos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. ¿Quiénes son los precursores del proceso? Si hablo de fotosíntesis, vamos a tener el dióxido de carbono que está en el ambiente y el agua que está también en el ambiente, nada más que es en el suelo. El agua se absorbe a través de los pelos radicales, ¿verdad? O la rizodermis, y va por un proceso de conducción a través del xilema y el floema. Bueno, eso es anatomía, morfología, no me voy a meter en eso en este momento, ¿verdad? El dióxido de carbono está en el ambiente. Si yo hablo de fotosíntesis, ¿cuántos dióxido de carbono necesito para que entren al cloroplasto? Veamos quién me puede ayudar. Carlos David, veamos. Carlos David, ¿cuántos
dióxidos de carbono, o sea, lo que estamos haciendo es recordar las ecuaciones de fotosíntesis y respiración. ¿Cuántos dióxidos de carbono entran? Eso lo tienen que saber, ¿verdad? Porque yo el lunes, yo voy a entrar de una vez con las moléculas. Dime, Carlos David. No, no recuerdo. Vaya, acuerden, estas son bases. Si no se acuerdan de estas cosas que estoy mencionando, las tienen que leer, porque yo el lunes comienzo piruvato, lactato, malato, ¿verdad? Yo empiezo en coenzima Q, flavoproteínas, nucleoproteínas, ATPasa, FC, bueno, y si F0, y si usted no sabe qué significa, se va a perder. Y yo eso no me corresponde en bioquímica. A mí me corresponde entrar con la ruta metabólica. Por ejemplo, si yo les digo la mitocondria, cómo se llama el conjunto de mitocondrias, qué es un cloroplasto, si es un cromoplasto, si es cuando un cromoplasto es fotosintético, cuando no es fotosintético, si esas cosas, ¿verdad? Las tienen que ir a revisar, ya sea en botánica o los que llevan anatomía en anatomía, no sé. Bueno, ahí está en resumen, miren catabolismo y anabolismo. Catabolismo es, la flecha hacia abajo es descomposición. Anabolismo, la flecha hacia arriba es síntesis. Eso no se nos tiene que olvidar. ¿Qué es lo que hacen en términos bioquímicos cada organelo celular? Núcleo, replicación, es la síntesis de ARN a partir de ADN. Retículo endoplásmico, síntesis de lípidos. Ribosomas, síntesis de proteínas. El Golgi, maduración de glucoproteínas. Mitocondrias, miren, la mitocondria, oxidación del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, el fosfo, oxidación de ácidos grasos, catabolismo de aminoácidos, el citosol, miren, glucólisis, gluconeogénesis, la ruta de las pentosas fosfato, síntesis de ácidos grasos, síntesis de nucleótidos. Entonces, estas palabritas que son extrañas, subrayenlas, márquenlas, vayan a buscarlas, ¿verdad? Porque ya entendería que usted las tiene que revisar. Bueno, esa es información que ustedes la pueden considerar. ¿Qué vamos a hacer en este ciclo? Al menos segundo y tercer cómputo. Vamos a estudiar rutas metabólicas de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, en este caso aminoácidos. Ahí están algunos ejemplos de esas rutas, ¿verdad? Vamos a ver por cada clase al menos 2 rutas. Por ejemplo, el lunes vamos a ver el fosfo y vamos a ver la cadena transportadora de electrones. Después vamos a ver fase clara con fase oscura. Luego vamos a ver el C3, perdón, el C4, el CAN y el C2. Después vamos a ver glucólisis, ciclo de Krebs. Luego, bueno, y así sucesivamente. Usted se tiene que ubicar con qué tipo de compuestos es el que vamos a iniciar, ¿verdad? Porque la unidad de bioenergética y metabolismo es bien chiquitita, prácticamente es esto, porque lo que usted va a hacer es complementarlo a través de la discusión, ¿verdad? La otra unidad se llama metabolismo intermediario 1. Si usted se fijó, esta unidad 3 es bien chiquita, prácticamente aquí terminé, pero ¿qué sucede? La unidad 4, que se llama metabolismo intermediario 1, esa es exageradamente extensa, es la más extensa de la materia. Entonces, por eso algunas unidades se compensan con otras. Miren, ahí están cómo se van a ir degradando. Esto yo lo he tomado del libro de la bioquímica de Harper. En bioquímica, ¿verdad? Ya casi termino. En bioquímica hay que revisar los órganos, qué hace cada uno. Yo he puesto de base el humano, pero también tienen que acordarse cómo es en la planta. Si yo hablo de carbohidratos en la planta, vamos a hablar de raíces y tallo. Si hablo de lípidos, ¿dónde se van a almacenar? En la semilla. Y si hablo de proteínas, se van a almacenar también en la semilla, ¿verdad? Pero también pueden haber en algunos frutos. Entonces tiene que tener
cuidado con eso. Si hablo de humanos y de animales, ustedes tienen que ubicarse cuál es la función del páncreas, cuál es la función del hígado, cuál es la función de los intestinos, dónde se localizan, ¿verdad? Y si hay segmentos, por eso es que llevan también anatomía comparada de cordados. Los de posgrado no la llevan, pero cursaron zoología general. Tienen que tener algunas nociones y si no, pues a leer. Bueno, de ahí vienen los conceptos de bioenergética, lo que es el sistema, y yo termino con las diferentes formas de energía, ¿verdad? Usted debe de saber que hay energía química, hay energía mecánica, eléctrica, dependiendo de la función o la reacción. El resto de diaporemas que aparecen solo son repasos, que es, por ejemplo, el primer principio, la primera ley, luego la segunda ley, algunos conceptos básicos, ¿verdad? Todo esto es repaso de biología. Yo lo he dejado ahí como parte de informe para que usted se ubique cuando es respiración, cuando es fotosíntesis, cuando es un reactante, cuando es un producto, cuando es energía libre, cuando es reacción endergónica, cuando es exergónica. Revise qué es catabolismo, qué es anabolismo, ¿verdad? O sea, esto usted lo va a terminar de leer solito, porque el lunes yo ya entro con rutas. Miren, ahí está la estructura del ATP, ¿verdad? Tiene un componente adenina, un componente ribosa y tiene 3 grupos fosfatos que son los que tienen los enlaces de energía alta. Ahí está para qué ocupamos la energía o la moneda energética. Eso también se ha visto en biología. ¿Cuáles son las fuentes? Ahí está, ¿verdad? No me quiero detener porque lo demás son rutas, ¿verdad? Miren, ahí está. Cuando ingresa el alimento en el proceso de la digestión, luego pasa al proceso de absorción y luego, ¿verdad?, al transporte de nutrientes a través de la célula. Y pues vamos a tener trabajo biológico en todos los procesos metabólicos del organismo humano, animal. Y de ahí pues son, ¿verdad?, cosas de resumen que nosotros tenemos que ir interpretando, qué órganos participan en los procesos metabólicos. Miren, el hígado, el riñón, los intestinos, la sangre y el músculo. O sea, necesito que manejen cosas de célula, cosas de tejidos y cosas relacionadas a órganos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a empezar a revisar. Por eso esta clase es corta, porque esto es un resumen prácticamente de lo que vamos a ver en la unidad 3, 4, en la unidad 4, 5, 6. Y sí, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? No, ahí me dice que es una coenzima, quiénes son las coenzimas. Usted tiene que saber qué significa FAD, qué significa COA, qué significa biotina, qué es B6, B5, B4, B3, B2, B1, etcétera. Bueno, eso es lo que había que revisar, ¿verdad? Todavía me pasé quizás 3 minutos, ¿verdad?